Bien, y luego tenemos desglosadas las actividades que tenemos que hacer en ese módulo, que serían ya las carpetas de entrega. Igual, por temas de que el alumno se familiarice con la metodología, estas están clasificadas. Cada deber cuenta con los siguientes apartados como instrucción: el tema que va a trabajar en ese nivel, en ese deber, los objetivos que están relacionados con el mismo, el detalle de lo que deberá realizar, las indicaciones y a manera específica de lo que tiene que realizar, cuáles van a ser los parámetros de calificación de ese deber y qué es lo que tiene que entregar el alumno. Sobre todo aquí el profesor especifica claramente si el entregable es un archivo en Word, un video, una presentación, etcétera, ¿no? Y así, como vemos, el formato de cada deber va con los mismos detalles, de tal manera que el alumno está completamente familiarizado con la metodología. Las instrucciones que da el profesor para cada entrega de deber son totalmente claras, ¿sí? Y al alumno no le queda duda de lo que debe realizar. Bien, dentro de en este caso de Word vemos que no solo hay deberes, sino que también, por ejemplo, aquí vemos que a través de grupos de participación va a tener que participar en un foro. En este caso es colaborativo, en otros casos podrá ser un foro de discusión. Vamos a entrar al apartado de foros de tal manera de que podamos realizar, por ejemplo, qué es lo que nos está pidiendo en este caso el foro de Word. Y vemos que al igual que los deberes se especifica cuál es el tema a realizar, los objetivos vinculados, el tiempo de duración de este foro, las indicaciones de lo que deben realizar. Inclusive aquí podemos visualizar que día a día el alumno deberá ir trabajando y por lo tanto el profesor deberá ir retroalimentando al alumno en lo largo de todos esos días. Es decir, que la comunicación, que la participación entre profesor y alumno y compañeros a su vez es constante a lo largo del curso, porque se trata de estudios en línea. ¿Cuáles son los parámetros de calificación? Y igual, ¿cuál es el entregable en caso de haber un entregable en el foro, ¿no? Bien, y ahora volvemos a nuestros contenidos y seguimos con la temática. En este caso hemos acabado ya nuestro módulo 2, pues nos vamos a nuestro módulo 1, perdón, nos vamos a nuestro módulo 2 y vemos que en PowerPoint pasa lo mismo. Tenemos una agenda con la que ya estábamos familiarizados y luego tenemos ya la lección de PowerPoint como tal, en donde nuevamente encontraremos que el material es completamente multimedia, que en este caso también es a través de videos, en donde pues nos van enseñando las diferentes partes del programa o de lo que estemos estudiando. Vamos, por ejemplo, a correr este video. Para iniciar nuestro módulo vamos a familiarizarnos primeramente con lo que es el nuevo ambiente de la versión 2013 del PowerPoint. Abrimos el programa. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que los materiales de los cursos pueden haber sido elaborados por uno o más profesores de la universidad. Los autores de la universidad son los mismos profesores de la universidad que imparten las materias en cualquier metodología, presencial o en línea, y que colaboran en conjunto para la elaboración de dichos materiales. Y así el estudiante va avanzando a lo largo del curso. Por ejemplo, también utilizamos materiales que no son propios de la universidad, que son materiales externos que se encuentran en internet, como por ejemplo este webinar de Microsoft en este caso, que complementa pues los materiales. Entonces también el estudiante puede acceder a materiales complementarios que refuerzan su estudio a través de estos videos, por ejemplo. Aquí también vemos que el alumno tiene más recursos a los cuales acceder, tiene diferentes presentaciones, en este caso son presentaciones de PowerPoint, también que pueden ser elaboradas, que pueden encontrarse en internet, a las cuales se le pone un acceso en particular para descarga del estudiante de tal manera que pueda ir o aprendiendo más de lo que ya se le está enseñando o utilizarlo como recurso para realizar sus deberes. Igual puede imprimir todo el contenido. Y por último, en este caso vemos que se le da un glosario, y como ven todo es interactivo, de terminología propia del programa. Por ejemplo, ¿qué es el diseño de las diapositivas? ¿Qué es el desencadenar? Son elementos que en realidad el profesor necesita que el alumno esté familiarizado para que luego, pues cuando trabaje, todo esto esté completamente entendido, ¿no? Que toda la relación esté clara. Entonces aquí vemos cómo
con el uso de objetos de aprendizaje, pues reforzamos nuestro. Y luego, pues el estudiante pasa a su autoevaluación. En este caso, bueno, ha estado ya desplegado el grupo de cuestionarios. Vamos a contestar esta evaluación al azar para que me salgan respuestas verdaderas y respuestas en las que obviamente me haya equivocado. Y esto con el fin de que se pueda ver en este momento el nivel de retroalimentación. Bien, esto, como les comentaba, las autoevaluaciones no son calificadas. Entonces, por ejemplo, en esta respuesta que está correcta, yo puedo ver que aquí el profesor ya me está diciendo el por qué es correcta la respuesta. Entonces, la idea es no dejarle al alumno que simplemente, por ejemplo, en este caso, adivine, sino que en realidad contestó correctamente por tal motivo. En efecto, la respuesta es correcta por esto. Y si es que la respuesta es incorrecta, igual que sepa el motivo del por cual es incorrecta la respuesta. Bien, entonces aquí le damos un puntaje y el alumno puede ver que en realidad le falta estudiar un poco más, con lo cual puede regresar a los contenidos o puede simplemente ir avanzando si es que le fue bien en este test, ¿no? Por lo tanto, pues le sirve a manera de repaso al estudiante y puede repetirlo cuantas veces necesite. Y luego de esto sí, pues pasa a hacer los deberes que tenga que hacer. Bien, y así llegamos a nuestro módulo de Excel, en donde igualmente tenemos nuestra agenda de trabajo, tenemos nuestra lección, nuestras autoevaluaciones. En este caso se puede ver archivos de Excel que les sirven para repaso al estudiante, que también han sido colocados como un refuerzo académico para el estudiante, y las diferentes actividades que tiene que realizar. Por ejemplo, aquí en el foro de Excel vemos que las indicaciones están dadas no solamente por escrito, sino que también hay un video en el que se le explica al estudiante qué es lo que él tiene que ir realizando. Hola chicos, ¿cómo están? Saben que acabo de venir hablando con el señor José Mercado, le dicen. Él necesita que nuevamente este ejemplo de los $100 del costo del producto. Él quisiera ganar equipo, don Pepe, es que se haya calculado el impuesto de los consumos especiales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos visualizar que en este caso el profesor está exponiendo un caso real, ¿sí? Un caso práctico al estudiante que a lo largo del foro pues tendrá que irlo resolviendo junto con sus compañeros para generar obviamente un resultado. ¿Qué más podemos encontrar en nuestro curso? En nuestro curso, a través de los recursos, encontramos un glosario con toda la terminología necesaria de este curso. En este caso, al tratarse de herramientas de oficina, de un programa de software, pues tenemos un glosario bastante extenso, dependerá de la materia, en donde el glosario pues tendrá un mayor alcance o menor dependiendo de los términos que el alumno debiera conocer o tendría que aprender. Tenemos preguntas frecuentes, en donde generalmente hay preguntas que pues son comunes para el estudiante, que siempre se las hace, entonces que estas ya están subidas en este apartado, de tal manera de que el estudiante no tenga que estarle preguntando al profesor, por ejemplo, cuáles son las políticas de la clase, a qué horas se van a realizar las videoconferencias, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros ya vamos viendo, ya vamos entregándole cierta información al estudiante para que no dependa en este caso del profesor, sino ya cuando estrictamente lo necesite, o más bien cuando sean temas académicos como tal. En evaluación tenemos las rúbricas, que son importantes. Las rúbricas lo que nos denota es justamente cómo va a ser calificado el estudiante. Por ejemplo, vamos a ver la rúbrica del deber 1 de PowerPoint. Entonces, cuando el estudiante nos manda el deber de PowerPoint, el deber 1, a través de las indicaciones que ya se les dio, ¿qué es lo que le vamos a calificar? Por ejemplo, le vamos a calificar el tema que usó. Entonces, ¿se bajó el tema del internet? ¿Lo aplicó a la presentación? ¿Le dio efectos? Sí. Entonces, ¿cumple un 100%? Perfecto. Estaríamos en un nivel 5. Y si no, pues iríamos bajando de nivel. Se le pidió también que modifique un patrón. En este patrón, ¿incluyó el logotipo en las diapositivas? Pues sí, listo. Entonces, tendría un nivel estaría en un nivel 5. Realizó transiciones, las aplicó en todas las diapositivas, sus elementos tenían efectos y sonidos. La duración, sí, entonces estará en un nivel 5.
Y así al estudiante le va quedando claro, ¿sí?, todos los elementos con los cuales de los cuales a través está siendo calificado. Si el estudiante no cumple alguno de estos elementos, pues la rúbrica automáticamente le bota el valor en el que haya caído, de tal manera de que no hay subjetividad alguna en la entrega de deberes. Por ejemplo, vamos a ver la rúbrica de un foro. Obviamente esta tiene otras particularidades, como por ejemplo, la interacción con los miembros del grupo, estableció una comunicación oportuna y logró aportar y defender sus ideas. Organización de ideas y enfoque del tema. Todas las intervenciones se enfocaron en el tema. La redacción y la ortografía también es muy importante. Entonces, estos son puntos relevantes de lo que es una participación colaborativa como tal en grupo, que obviamente surge efecto en lo que es ya el trabajo en sí que tienen que realizar en ese foro. Como les menciono, si el alumno es calificado a través de rúbricas, y aquí vemos que existe una rúbrica para cada actividad que el alumno realiza, entonces a él no le quedará ninguna duda de por qué tiene una calificación u otra. Tenemos la libreta de calificaciones. Aquí, obviamente, tenemos cada actividad que va a realizar el alumno con los puntajes requeridos. Una vez que el alumno va entregando los deberes y el profesor le va calificando, pues esta libreta de calificaciones se irá llenando con los registros de cada estudiante y con las notas que él ha obtenido. Y por último, la evaluación por resultados de aprendizaje, en donde el alumno claramente puede ver, ¿sí?, cuáles son los resultados de aprendizaje y a través de los mismos puede ver si es que estos los está cumpliendo. Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, si es que ha cumplido los resultados de aprendizaje? En este caso, bueno, me van a salir negativos porque obviamente no es un curso, no estoy entrando a un curso regular con alumnos. Entonces, aquí vemos que cada resultado de aprendizaje está ligado a las actividades pertinentes. Entonces, por ejemplo, generar documentos en los diferentes programas están ligados al deber 1, al deber 2, al proyecto de Excel, al foro de Excel, etc. ¿Cuál es el nivel mínimo de acuerdo a la rúbrica que se requiere para que el alumno alcance ese objetivo, ese resultado de aprendizaje? Vemos que es el nivel 4. Si el alumno como mínimo alcanza este nivel, pues habrá cumplido. Si es que el alumno adquiere un nivel inferior, no habrá cumplido. En este caso, este indicador de aquí nos sirve para indicarnos que en este caso no hay evaluación porque el alumno no me ha entregado ese deber aún. Si la hubiera cumplido, le saldría un visto, y si es que no hubiera alcanzado, pues le saldría una X. Entonces aquí el alumno puede visualizar claramente a qué nivel de resultados de aprendizaje está. Es decir, que el alumno no se basa solamente en obtener una nota. Tengo que sacar 18 sobre 20. No, sino tengo que aprender a generar documentos, tengo que aprender a reconocer elementos, tengo que aprender a utilizar de forma adecuada las herramientas. Ese en realidad sería el objeto. Bien, con esto hemos dado un repaso general al curso de herramientas de oficina que, como ven, abarca todos los elementos necesarios para el aprendizaje del alumno.